Vamos a dar ahora sí comienzo con el webinar del día de hoy. El día de hoy se encuentra con nosotros Gustavo Granados, licenciado en Psicología Clínica por parte de la UAC, con experiencia en psicología organizacional desde hace algunos años, que se dedica al activismo LGBT+, participando en diferentes programas sociales, además de trabajar masculinidades positivas. Recordemos que Occupational Health promueve la diversidad dentro de la organización, fomentando una cultura de inclusión entre los colaboradores, aceptando las diferencias para fortalecer a los equipos de trabajo y a la compañía. Gus, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a darle comienzo a este webinar. Gracias, Geis. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos, todas, todes al webinar del día de hoy, que es de inclusión laboral de la diversidad. Muchas gracias, Geis, por la enorme presentación. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces, como les decía, el tema que vamos a hablar el día de hoy es de inclusión laboral de la diversidad. Pero bueno, para poder hablar de la inclusión laboral de la diversidad, primero debemos de tener bien en claro qué es la diversidad sexual, ¿no? Y básicamente la diversidad sexual, habla de todas las posibilidades de asumir y expresar la sexualidad, ¿no? Entonces, la diversidad sexual hace referencia a que todas las posibilidades que se tienen las personas de asumir, expresar y vivir la propia sexualidad, así como de asumir las expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, que son distintas en cada cultura y persona. Entonces, cuando hablamos de la diversidad sexual, también tiene que ver que es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones, todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límite que el respeto a los derechos de las demás personas. Es decir, cuando hablamos de la diversidad sexual, estamos hablando del reconocimiento de los diferentes cuerpos. ¿Por qué los diferentes cuerpos? Porque no todos los cuerpos son iguales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las personas transgénero y transexuales, el cuerpo es diferente, ¿no? También cuando hablamos de las personas intersexuales, el cuerpo es diferente, ¿no? No tienen el mismo cuerpo que nosotros. No hay una diferencia del cuerpo ahí principalmente en el asunto de la transexualidad. También hablamos del reconocimiento de todas las sensaciones, porque no es lo mismo ser un hombre a ser un hombre trans, ¿no? Y no es la misma sensación, no es lo mismo vivirse como alguien, como un hombre gay, a vivirse, por ejemplo, como un hombre heterosexual, ¿no? La sensación a nivel subjetivo de nuestra cabeza es totalmente diferente, ¿no? Y también hablamos del reconocimiento de todos los deseos, es decir, cada uno de nosotros deseamos de manera diferente, ¿no? En tanto que los hombres gays desean a otros hombres, ¿no? Y tiene que ver ahí con las mujeres, desean tener como una relación sexoafectiva con otras mujeres, ¿no? Y va dependiendo según el asunto de a qué parte de la diversidad sexual pertenecemos, ¿no? Este asunto de la diversidad entonces tiene que ver con la posibilidad de asumir y expresar la propia diversidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos también de diversidad sexual, hablamos de algo bien importante donde caben un montón de personas, pero no todas. Al hablar de diversidad, hablamos de lo que es diferente a la heterosexualidad y a las personas cisgénero, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es ser heterosexual? Pues que un hombre se sienta atraído sexoafectivamente por una mujer y viceversa, una mujer por un hombre, ¿no? Esa es la heterosexualidad. Cuando hablamos de cisgénero son las personas que se reconocen como hombres o como mujeres y este reconocimiento de hombre o mujer está en concordancia con los genitales que tienen desde el nacimiento. Es decir, el hombre cisgénero es aquel hombre que se reconoce como hombre, pero tiene genitales masculinos, ¿no? Entonces, eso es las personas heterosexuales cisgénero. Entonces, al hablar de diversidad, hablamos de lo que es diferente a eso, ¿no? Todo lo que es diferente a ser heterosexual y cisgénero, ¿va? Entonces, creo que eso es algo importante en lo que tenemos que estar, que tiene que ver con reconocer ahí como el asunto como diferente, ¿no? Que es que la diversidad sexual en realidad es lo otro. Ahora,
¿Por qué es importante el asunto de la primera marcha del orgullo y su relación con la inclusión? La primera marcha del orgullo nació en 1970 en la ciudad de Nueva York y fue conocida como la Marcha del Día de la Liberación en la calle Christopher. Y esta marcha también se replicó, por ejemplo, en lugares como Los Ángeles, Chicago y San Francisco, que vivieron eventos similares. Pero ¿de dónde viene este asunto de tener una marcha? Bueno, viene de un evento que sucedió el día 28 de junio, es decir, hoy hace mucho tiempo, en 1969 en Nueva York, donde hubo una redada policíaca en un bar que se llama, un bar de Stonewall y Greenwich Village, perdón, se me va ahí un poco, pero algo importante de esta redada fue que los federales irrumpieron en el bar y sin dudarlo comenzaron a detener a las personas por el simple hecho de no portar 3 prendas, como marcaba la ley en ese entonces, que tenían que ver con su género. Es decir, en este bar, pues había personas transgénero, había personas transexuales, había hombres gays, había mujeres, había bisexuales, pero justamente había como en este asunto de la libertad, de ser era como un lugar como de mucha libertad y podían ellos portar ropa de otros géneros, divertirse, traer otras cosas, y entonces los federales en ese entonces los detuvieron y amagaron por el simple hecho de no portar estas 3 prendas correspondientes a tu género, ¿no? Y entonces hubo golpes, hubo represión policíaca, y entonces, pues posteriormente se organizan estas personas para poder hacer la primera marcha del orgullo gay, y esto como un resultado de desobediencia, decir, hey, mírenos, aquí estamos, con el simple, era con el hecho de denunciar los actos que habían ocurrido y poder decir, aquí estamos, ¿no? O sea, que, porque de repente eso pasaba como por abajo del agua y a nadie le importaba, ¿no? Entonces, la primera marcha tiene que ver con esto de decir, miren, aquí estamos, es un asunto de visibilización, ¿no? Sin embargo, ahora el asunto de la marcha se ha venido ya practicando desde hace mucho tiempo, y contrario a lo que se piensa, no es como de decir, ay, es que miren, les gusta marchar y estar ahí mostrándose y bla, 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 y son unos pervertidos. No, más bien el asunto de la marcha tiene que ver con esta cosa de poder visibilizar lo que se cree que no existe, ¿no? Que es todo lo diferente a la sexualidad heterosexual, cisgénero, es decir, hay otras formas de vivirse, ¿no? Entonces, este asunto de la marcha es un asunto para la visibilización y la inclusión, de decir, aquí estamos y queremos derechos, ¿no? Derechos a poder sentir y querer a quienes queremos, ¿no? Poder decir, aquí estoy, yo vivo de esta manera, y poder decir, aquí estamos, ¿no? Y entonces sería importante que este asunto de la visibilidad no solamente se quede ahorita en el mes de junio, que es la conmemoración de este evento y que se organiza la marcha del orgullo desde ese entonces, sino más bien tenemos que apostar, ¿no? Justamente a la visibilidad en ánimo de todos los meses, ¿no? Y no solamente en junio, ¿no? Sino tendría que ser todo el tiempo. Esto con el objetivo de reconocer la diversidad sexual, las diferentes orientaciones, identidades y expresiones de género que existen. No nada más tendría que ser este mes por el asunto de la marcha, sino más bien tendría que ser todo el tiempo. Ahora, ¿de qué otra cosa sirve la marcha? Lamentablemente hoy en día existen muchos mitos acerca de la diversidad. Por ejemplo, que las personas, por ejemplo, si eres gay, eres un hombre afeminado, que si eres lesbiana, a fuerzas tienes que ser una mujer muy masculina, ¿no? Y entonces el asunto de la marcha es visibilizar que no, ¿no? O sea, que independientemente si es una mujer lesbiana, no tiene por qué ser una mujer masculina, ¿no? O sea, eso no es una correspondencia. Hay mujeres lesbianas muy femeninas, y hay toda una diversidad, ¿no? Igual hay hombres gay muy masculinos, ¿no? Y entonces el asunto de la marcha tiene que ver también con el desmontar como estos como estereotipos, ¿no? Y también el estereotipo de si eres hombre tienes que ser como muy masculino, ¿no? Poder ver otro tipo de masculinidad diferente, poder ver hombres muy femeninos, mujeres muy masculinas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante desmontar este mito de como de que en realidad el género y la expresión de género y la orientación son independientes entre sí, es decir, no que seas un hombre gay va a implicar que eres una mujer, ¿no? Que eres muy masculino,
o muy femenino, es decir, hay una diversidad y para eso también es la marcha, para que la gente pueda visibilizar el cómo somos las personas que pertenecemos a la diversidad, ¿vale? Bien, ahora, ¿quiénes forman parte de la diversidad sexual? Bueno, esta parte es importante porque muchas de las veces, pues ahí están las siglas, ¿no? Es como, sí, la comunidad LGTB, sí, qué padre, ahí está. Pero ¿qué son? Pues es que nada más generalmente se reconoce a los tres primeros, a las lesbianas, a los gays y a los bisexuales, ¿no? Es como lo que más conoce la gente. Y entonces, pero siempre se nos olvida el asunto de las demás personas que pertenecen a la diversidad sexual. Voy a hablar un poquito de esto de aquí para que nos pueda ir quedando claro de quiénes son los que forman la diversidad, porque no nada más son los hombres gay. No es como, sí, la marcha gay, no, es la marcha del orgullo de la diversidad sexual, ¿no? O sea, no nada más son los hombres gays quienes forman parte de esa comunidad, ¿no? Son un montón de personas que son diferentes todas entre sí, que su expresión y su identidad sexual es completamente diversa. Entonces vamos a comenzar primero hablando de las personas travestis, ¿no? Las personas travestis son aquellas que modifican su expresión de género, es decir, la forma en que se visten, los accesorios que usan, ¿no? Y el cómo la ropa, los zapatos, como esas características por ratos, es decir, las personas travestis no se, no se, no se cambian, ¿no? Como todo el tiempo, es un asunto de un momento porque vive el resto de su vida con su sexo y su género, no busca cambiar de género ni de sexo, puede ser un hombre o mujer, así sea heterosexual, bisexual o homosexual, es decir, traducido, las personas travestis son aquellas personas, por ejemplo, aquellos hombres que independientemente de si son gays, heterosexuales o bisexuales, se visten de mujer, ¿no? Y son conocidas hoy en día como drag queens, ¿no? Y hoy en día hay un famoso programa, ahí si quieren darle un vistazo para saber quiénes son las personas travestis, pues son estas que se trasvisten, ¿no? Es un hombre que se cambia su vestimenta, su uso y su comportamiento momentáneamente al de la mujer, ¿no? Y estas personas pertenecen a una de las T's del LGTBQ+, que es travestis, ¿sale? Luego tenemos a las personas transgénero. Esta es un poquito una categoría un poco compleja, en tanto que es difícil entenderla, pero vamos para allá para poder decir quiénes son las personas transgénero. Las personas transgénero son aquellas que modifican permanentemente su expresión de género, es decir, si se presentan como hombres, mujeres, así. Entonces tenemos que es un hombre, por ejemplo, en el caso de los hombres, que cambian su expresión de género a la de una mujer. O una mujer que cambia su identidad de género a ser un hombre, ¿no? Y entonces vive y se relaciona con la sociedad desde el género que adopta con un hombre de esta nueva identidad, ¿no? Puede o no modificar su cuerpo, ¿no? Y puede ser homosexual, bisexual o heterosexual. Voy a explicar esta parte. Entonces, pues tenemos que Juanito ha crecido y nunca se ha sentido como hombre, nunca le ha gustado expresar su género como hombre, es decir, vestirse y comportarse como hombre, y entonces decide hacer un cambio y ahora Juan ya no va a ser Juan, ahora Juan va a ser Roberta, pero Roberta ya no va a tener barba, se va a quitar la barba, se va a dejar el cabello largo y va a empezar a hacer como modificaciones, su comportamiento ya no va a ser de hombre, va a cambiar su comportamiento, el que siempre ha sentido que es su comportamiento, que es el de la mujer, ¿no? Y entonces ya tenemos que Juan es, o bueno, ahora es una mujer trans, ¿no? Ya no es Juan, ahora es Roberta, ¿no? Y entonces a ella se le reconoce o se le nombra desde esa manera, desde ser una mujer trans, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con ser transgénero y ser transexual? La diferencia es que los transgéneros solo cambian como las características externas, es decir, por ejemplo, quitarse la barba, depilarse la ceja y en la manera en que se comporta, en que se viste, ¿no? Para parecer una mujer. Y son mujeres transgénero. Y generalmente se basa en características superficiales, ¿no? O sea, no buscan cambiar en nada a nivel corporal. A diferencia, ahora entrando con el asunto de las personas transexuales, que ellas sí buscan cambiar permanentemente tanto su identidad de género
bueno, su identidad de género y su identidad sexual o su expresión sexual. Es decir, van a cambiarse de nombre, van a cambiar la manera en que se visten, la forma en que se relacionan con los demás y van a cambiar su cuerpo usando hormonas y cirugías, ¿tal? Entonces, esa es la gran diferencia entre decir que alguien es transgénero y decir que alguien es transexual. ¿Por qué? Porque los transexuales no buscan cambiar su cuerpo como a nivel físico, es decir, las mujeres que transitan a ser hombres no buscan muchas veces quitarse los pechos, solamente los dejan, los tapan, ¿no? Pero una persona transexual, sí, es decir, una mujer que toda su vida se ha sentido como hombre y que no se siente cómoda con ese cuerpo, va a hacerse una serie de modificaciones como que quitarse los pechos para que no tenga senos, ¿no? Ahora va a tener el pecho como muy masculino, ¿no? Porque esa es como su verdadera identidad que siempre ha sido, ¿no? No es una enfermedad, no es ningún problema, es un asunto de que en realidad siempre ha sido así, ¿no? O sea, su mente ha funcionado diferente y entonces no es que estas personas estén enfermas o tengan algún problema, sino tiene que ver con el cómo se quieren presentar ante el mundo y cómo quieren ser, ¿no? Incluso las personas transexuales, por ejemplo, los hombres hay una cirugía para retirar el pene y hacerlo parecer o acomodar ahí una vulva, ¿no? Y en las mujeres hay una cirugía que les permite que el clítoris se alargue y parezca un pene, es decir, ya en los transexuales sí hay una modificación del cuerpo, ¿no? A nivel de los genitales y de las características, ¿no? Toman hormonas para que les deje de salir el vello facial a los hombres y empiezan a crecer los senos y la grasa del cuerpo se empieza a acomodar diferente y empieza a parecer a una mujer, ¿no? Entonces, y se le sigue llamando igual. Al hombre que transita a ser mujer, transexual, se le llama mujer trans, ¿no? Y la chica que transita a ser hombre se le llama hombre trans, es decir, tanto transgénero y transexuales se les va a nombrar así, como mujeres trans o hombres trans, ¿sale? Y entonces estas dos categorías, bueno, estas tres categorías suelen confundirse, pero son completamente diferentes, en tanto que esto solo es vestirse ocasionalmente del sexo contrario, si también hay mujeres que se visten de hombres y se les llama drag kings, ¿no? Y entonces solo es por lo ocasional y cada uno de ellos pues tiene diferentes orientaciones sexuales, es decir, muchos hombres trans, es decir, mujeres que transitaron a ser hombres son homosexuales, entonces ahora son hombres y les gustan los hombres, no son bisexuales, son hombres y ahora les gustan las mujeres y los hombres, o son heterosexuales porque ahora son hombres trans, pero les gustan las mujeres, ¿no? Entonces es algo que a las personas generalmente fuera de la diversidad se les suele complicar porque no estamos tan acostumbrados a ver estas cosas, ¿vale? Bueno, ahora vamos con explicar quiénes son las personas homosexuales. Son hombres principalmente que se relacionan de manera erótica y afectivamente principal con otros hombres, ¿vale? Es decir, aquí no hay nada de que es un hombre que se viste de mujer, no. Un hombre homosexual o un hombre gay es aquel hombre que tiene una relación erótica y afectiva con otro hombre, más masculino, menos masculino, más femenino, pero al fin de cuentas hombres porque no desean ni vestirse ni cambiarse, nada. Son hombres que se reconocen como hombres que tienen una preferencia sexual hacia otros hombres, ¿vale? Es como muy sencillo. Tenemos también el asunto de la L, de las lesbianas, que son mujeres que se relacionan erótica y afectivamente con otras mujeres, ¿vale? Entonces son mujeres que no desean cambiar su sexo ni nada y prefieren tener relaciones con otras mujeres, tanto eróticas y afectivas. ¿Vale? Ahí no hay nada de ser travesti, ni transgénero, ni transexual, porque son como cosas que se confunden. Es como si, si es gay, ahora le va a gustar vestirse de mujer. No, no necesariamente, ¿no? O sea, no es una ley que si eres gay, te gusta vestirte de mujer o ahora quieres ser mujer, ¿no? En realidad eres un hombre que te gustan los hombres y fin. No es lo mismo con las mujeres lesbianas, ¿no? O sea, es una mujer que te gustan las mujeres, a lo mejor tomas características más masculinas o estás muy bien con tu feminidad, ¿no? Entonces no tienen nada que ver una cosa con la otra. Luego están las personas bisexuales, que son las personas que se relacionan erótica y afectivamente con hombres y con mujeres por igual. No hay ningún tema de nada. Y no, ser bisexual no implica que es hombre y mujer al mismo tiempo. Es una persona, puede ser una mujer que le gusta tener relaciones erótico-afectivas con mujeres, pero también con hombres, ¿no? O sea,
son cosas muy aparte. Y bueno, posteriormente tenemos a las personas queer, que son conocidas como género fluido. Ahí no me voy a meter tanto porque es una categoría bien compleja, en tanto que las personas queer somos personas que nos gusta, y bueno, no es un asunto de gusto, es un asunto de que no nos sentimos cómodos con la representación genérica de qué representa ser un hombre y qué representa ser una mujer. Entonces vamos a ver que las personas queer suelen ser personas como muy en el sentido de decir, a mí me vale el asunto del género, ¿no? Yo me voy a vestir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Si un día me quiero poner maquillaje, aunque sea hombre, me vale, no me va a importar, ¿no? O el día de hoy quiero ser muy femenino, ¿no? Entonces, como hombre, el día de hoy voy a ser muy femenino, pero mañana mañana no quiero ser femenino, voy a ser súper masculino, ¿no? Y entonces ando jugando con mi género y mi expresión de género porque me siento muy libre de hacerlo y no me siento identificado con ninguno de ellos. Y ahí es que sí me siento muy masculino, muy hombre, y hay otros días que no. Entonces las personas queer vamos a verlas que son, por ejemplo, hombres que de repente no les importa usar una falda, usar un tacón, ¿no? Son hombres que se sienten muy cómodos con cómo empiezan a expresar su género, es decir, no tienen tema por esas cosas. Y las personas queer, pues sí, suelen ser también, por ejemplo, ahí sí no caben los hombres heterosexuales ni las mujeres. Las personas queer, pues son gays, son bisexuales o son homosexuales o son lesbianas, ¿no? Pero les gusta jugar con este asunto de su género y no es un asunto ay, yo me voy a vestir como hombre todo el tiempo, sino más bien se pintan la uña, las mujeres de repente se ponen como zapatos masculinos, ¿no? Como esas cosas porque ellos son muy fluidos en su manera de expresar su género. Ay, se me olvidaba decirles que si por ahí alguien va teniendo alguna duda sobre esto que estoy explicando y me lo vaya poniendo en el chat o me interrumpa, no pasa nada, por favor, yo sé que yo estoy explicando, ¿no? Como cosas que necesitamos saber para poder hablar de la inclusión en los espacios laborales de la diversidad. Y creo que esto es importante saberlo, pero si alguien tiene una duda, por favor, ahí váyame diciendo en el chat. Voy a estar ahí al pendiente o interrúmpame, no pasa nada. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre el asunto de la inclusión, ¿no? Porque es como muchas veces, incluso ya es una palabra que anda por ahí en el día a día de, sí, la inclusión, más ahorita en este mes que tiene que ver con que es el mes del orgullo o del Pride, y tiene que ver con que de repente anda, la inclusión, la inclusión, la inclusión. Bueno, vamos a hablar entonces de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es la actitud o tendencia o tendencia política de integrar a todas las personas en la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse de este proceso. Es decir, la inclusión lo que busca es lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades que los demás, ¿no? La inclusión se formula como una solución al problema de la exclusión, que es causado por circunstancias como la pobreza, analfabetismo, la segregación étnica o religiosa, la segregación por preferencia sexual o identidad sexogenérica. Es decir, la inclusión entonces es como una tendencia, es como un asunto de decir, vamos a hacer que todas las personas de la sociedad se encuentren en las mismas condiciones y no se encuentren segregadas. Porque generalmente las personas de la diversidad sexual se encuentran segregadas en tanto que, voy a poner un ejemplo, a las personas transgénero y transexuales no se les hace el cambio de sus documentos oficiales. Por ejemplo, si nació siendo Juan Pérez, ahora va a ser Roberta Pérez, y generalmente en el asunto político muchas de las veces el Estado no les quiere cambiar sus documentos para reconocer su nueva identidad. Entonces, tienen una presentación física de mujer trans, pero sus documentos siguen diciendo Juan. Entonces, ese es un asunto de exclusión, es decir, que lo que esta persona quiere que se le reconozca como una identidad, se le está negando. Y eso es un derecho por ejemplo, aquí en México, de la Constitución, que es el derecho a la identidad, y también es un derecho humano que tiene que ver igual con el derecho a poder expresar la identidad libremente. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Están siendo excluidos, es decir, dentro de lo que la sociedad tiene como derecho de la libre expresión de la identidad, ellos no lo están teniendo, se les está excluyendo y se les está negando, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto de exclusión.
Entonces, el asunto de la inclusión sería buscar que todas las personas, todos los individuos, pues se encuentren en las mismas condiciones de igualdad para todos, ¿va? Entonces, vamos a hablar, ahora hay algo muy específico, porque cuando pensamos en inclusión, también pensamos en integración. Y entonces, exclusión, bueno, es que esto es, por ejemplo, integración es esto, ¿no? Que está la sociedad en ese circulito, pero entonces integrarlos es que estos que estaban por acá afuera, segregados, vamos a meterlos aquí. Pero ¿por qué la integración es diferente a la inclusión? Cuando hablamos de integración, estamos hablando entonces, por ejemplo, en este punto, como de decir, ok, sí los metemos, sí que tengan derechos, pero que se hagan allá, ¿no? O sea, que estén ahí en la esquinita, que no se nos junten, que no se nos peguen, que padre, los incluimos, pero que no vengan con nosotros, ¿no? Entonces, más o menos esa es la integración. Por ejemplo, al hablar de inclusión laboral, es como, bueno, sí le doy trabajo a estos hombres gay, a estas lesbianas y a estos bisexuales, pero pues sí, que estén como por allá, y que no vengan aquí a querer un puesto de tal cosa, ¿no? Ni vayan a querer subir de puesto, porque no. Estos integraciones, es decir, sí los integramos, pero aún al cabo los mantenemos ahí apartados. Y entonces la inclusión sería el hecho de poder que estos que estaban aquí o que estaban afuera, pues estén en todo el espacio que es la sociedad y que todos tengan los mismos derechos y beneficios y obligaciones, ¿no? Entonces el asunto de la inclusión tiene que ver justamente con el asunto de poder estar dentro de la sociedad y gozar de los mismos beneficios, gozar de los mismos derechos, ¿no? Y de las mismas oportunidades. Entonces hay que hacernos una pregunta importante que de repente todos se hacen y se contestan, ¿no? Pero como sin tener datos. Y la pregunta es, ¿ya nos encontramos en una sociedad incluyente? Bueno, esto es importante y vamos a ponerlo así. Vamos a hablar de las estadísticas y a ver a qué conclusión llegamos, si ya estamos en una sociedad incluyente o simplemente todavía no. Entonces, vamos a hablar de lo que estamos, bueno, lo que es el tema que tiene que ver con la inclusión al espacio laboral. Y entonces vamos a hablar del tiempo de desempleo. Dice acá la comunidad LGBTQ+, pasa alrededor de 10 meses desempleados por las dificultades que presenta encontrar un empleo. Esto en comparación a una persona heterosexual que pasa aproximadamente de 1 a 6 meses sin empleo. Es decir, empezamos a ver entonces que, por ejemplo, una persona heterosexual, el mayor tiempo que pasa sin encontrar un empleo, sea cual sea, es máximo 6 meses según la estadística. Pero a comparación, por ejemplo, de una persona de la diversidad sexual, pasa como máximo 10 meses desempleado, ¿no? Tenemos una diferencia de 4 meses aproximadamente. Entonces, estamos diciendo que, o cómo se traduce esto, que para las personas de la diversidad sexual es más complejo y más difícil encontrar un empleo, ¿no? Y por lo tanto hay una condición de desempleo durante mayor tiempo. Esto que nos empieza a decir o qué cosa importante podemos decir de esto, que por ejemplo, ahí el estudio decía que las personas de la comunidad o de la diversidad sexual tienen que depender un montón de tiempo de su capacidad de ahorro o de su familia, ¿no? Porque entonces es como 10 meses sin empleo, es bastante difícil subsistir de esta manera durante 10 meses, ¿no? E incluso muchos de ellos caen en el asunto de, pues sí, de la pobreza por todo el tiempo que pasan sin poder encontrar un empleo. Ahora, respecto a esto que estamos hablando de la empleabilidad, el 66% de las personas trans se encuentran en situación de desempleo, lo que las orilla a emplearse en trabajos de alto riesgo a vivir en pobreza extrema. Es decir, a ver, si tenemos que para la comunidad y la diversidad sexual es bien complejo encontrar un trabajo, quienes más sufren de esta situación son las personas trans, ya que el 66%, es decir, más de la mitad de ellas, o sea, casi ya es, o sea, el 66.6 es un número muy grande de personas en desempleo, es decir, la mayoría de las personas trans no encuentran un empleo, ¿no? Entonces ahí tenemos que es importante poder decir que las personas trans no tengan empleo o no les den oportunidades de empleo las orilla a tener empleos o trabajos de alto riesgo o trabajos que en realidad ni querían realizar,
como cuál, pues el trabajo sexual, ¿no? Entonces tenemos que las personas trans generalmente les es bien complejo. ¿Por qué les es complejo? Porque llegan a un empleo, piden la documentación y resulta que no era Roberta, les trae documentos de Juan, ¿no? Y entonces el empleado se queda así, el empleador es como, ah, no. Y entonces muchas de las veces incluso el pretexto es como la imagen de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué imagen me va a dar esta persona a mi empresa? Y empieza a ver este asunto de la discriminación, ¿no? Y terminan, por ejemplo, las personas trans con un montón de imposibilidades para encontrar el trabajo, sobre todo desde el asunto de la visibilización y del goce del derecho de la propia expresión de la identidad, ¿no? Ahora, el resto de la comunidad LGBT es que el 50% se encuentra en la misma situación, ¿no? O sea, el 50% de la diversidad sexual también se encuentra en una situación muy similar, al decir que la mitad de las personas de la diversidad se encuentran en una situación de desempleo. ¿Quiénes son principalmente quienes les pasan estas cosas? Pues a todos, ¿no? Hay una predominancia que los que más encuentran trabajo, por ejemplo, son los hombres gay y las lesbianas y los bisexuales, ¿no? Dejando a todo lo del trans y todo, sobre todo también a las personas queer, que se identifican como queer, sin empleo. Es muy complejo que las personas de trans y las personas queer encuentren empleo. También les pasa mucho a las personas gay y lesbianas que no les dan empleo. En muchas empresas, por ejemplo, aplican psicometrías y en las psicometrías salen, pues muchas de las veces las preferencias y es como no, salió que tiene, por ejemplo, hay una cosa de decir, las pruebas así lo salen, ¿no? Como tendencias homosexuales, como no lo contrates, ¿no? Y entonces empieza a haber también un montón de trabas para las personas de la comunidad en el asunto de decir si lo contratamos o no, ¿no? Incluso en muchas empresas tienen como esta tendencia de decir, pues si es gay no pasa nada, contrátenlo siempre y cuando no se le salga, ¿no? Es como decir, mientras tanto no presente su verdadera identidad, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener también un asunto de discriminación. Bueno, continuemos. Ahora, al abordar el tema de identidad sexual y de género, el promedio nos indica que más del 52% pues se encuentran en el closet dentro de su espacio laboral, es decir, más de la mitad de la diversidad sexual que tiene un empleo, más de la mitad no se nombran a ellos como pertenecientes a la diversidad por el temor a sufrir discriminación, tanto por parte de decir me van a correr o los mismos compañeros del trabajo empiezan a tener actitudes discriminatorias que hace que ellos no quieran presentar su verdadera identidad y su verdadera forma de ser dentro del espacio laboral por este temor. ¿No? Entonces estamos hablando que las personas de la diversidad sexual también se sienten limitadas en tanto la expresión de su propia identidad sexual, ¿no? Y entonces estamos hablando que no hay entonces un asunto de decir que están siendo incluidos porque se les integró, ¿no? O sea, es como si tienen trabajo, pero no queremos que demuestren esas cosas, ¿no? Entonces en realidad no estamos hablando de una inclusión, estamos hablando de una integración. Ahora acá nos mandaron algo en el chat. Sí, sí, claro. Sí, cuando termine, me puedes lanzar ahí. Dice que no hagamos comentarios que puedan impactar en la estima de tus compañeros. Ve qué hacer o cuál, desde tu óptica, se puede hacer una recomendación con la finalidad de promover inclusión y un ambiente que permita el desarrollo máximo. Va. Sí, ahorita yo voy a hablar más o menos de esas cosas, pero si quieres ahorita, José, al final me lanzas la pregunta y vemos cómo la podemos ir resolviendo. Bien, voy a continuar y ahorita al final si lo abordo y si no lo vuelvo a aclarar. Entonces, continuando, entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Básicamente nos dicen que efectivamente hay una exclusión en los espacios laborales para las personas de la diversidad sexual. Es decir, estamos viendo que no encuentran empleo y que los que encuentran empleo dentro de sus áreas de trabajo sufren discriminación, son excluidos y no tienen una libertad de la libre expresión de su identidad sexual, así como todos generalmente lo hacen, es decir, las mujeres heterosexuales se presentan como mujeres heterosexuales dentro de los espacios de trabajo. No tiene que ver con cómo se presentan, es decir, de repente el comentario que sale de, ay, este compañero está guapo, ¿no? Los hombres de, ay, viste que la compañera o tal artista es muy guapa. Las personas de la diversidad no tienen como estas libertades
por el miedo a la discriminación y el asunto de también el temor a ser despedidos por la preferencia sexual y la identidad sexual. Entonces, efectivamente estamos hablando que no tenemos inclusión dentro de los espacios laborales para las personas de la diversidad. Eso hay que tenerlo claro porque a veces como, sí, es que sí están trabajando. Bueno, habría que voltear a ver quiénes no son los que tienen trabajo, que generalmente son las personas trans, y voltear a ver entonces dentro de las personas que están en los espacios laborales, quienes sí tienen la libertad de expresar su identidad, su manera de ser, de comportarse de manera libre, sin temor a que haya una afectación. Bien, ahora yo les acabo de mencionar de las afectaciones y es importante nombrar aquí el asunto de las consecuencias psicológicas de la exclusión. ¿Por qué? Porque sí hay una afectación a nivel individual a las personas de la diversidad por sentirse excluidos, ¿no? ¿Y cuáles son estas afectaciones? Bueno, podemos empezar hablando de que les da la baja autoestima, es decir, son personas que empiezan a no sentirse a gusto con ellos mismos, con cómo es su físico, con el cómo se están presentando ante el mundo, ¿no? Empieza a haber una baja autoestima, de ahí se empiezan a generar pues ya problemas clínicos como la depresión, no empiezan a tener una baja motivación de logro, es decir, no empiezan a cumplir los logros que se establecen dentro, por ejemplo, de la empresa. Si son personas que están buscando trabajo, hay muy baja motivación para lograr su objetivo de encontrar un trabajo, porque como de tantas veces que ya te han dicho que no, evidentemente uno se va a desmotivar, ¿no? Y entonces son personas que empiezan a tener esta baja motivación, empiezan a tener problemas clínicos también como la ansiedad, empiezan a ser personas que se aíslan, ya no quieren salir, también porque no hay dinero para poder hacerlo, ¿no? Empiezan a tener una falta de identidad, como empieza a haber un cuestionamiento de es que no me aceptan por lo que soy, se empiezan a cuestionar si de verdad está bien ser como son, ¿no? Y empieza a haber como esta serie como de conflicto con la propia identidad, porque los demás te están diciendo todo el tiempo que no te van a aceptar así, ¿no? Empiezas a ser personas que se sienten desorientadas, que no saben qué hacer, a dónde ir o cómo moverse dentro de la sociedad, porque se sienten excluidos, ¿no? O sea, hay un asunto de decir, no, aquí adentro no cabes. Empezamos a ver que hay consecuencias psicológicas al hablar de personas que están excluidas. No hay más también, por ejemplo, ahorita voy a hablar del asunto de qué pasa con estas personas dentro de los espacios laborales, ¿no? A ver, ¿qué es la exclusión? Pues es la discriminación, es decir, no estamos respetando los derechos de las personas, ¿no? Y el no respeto a esos derechos también se llama discriminación, pongámoslo de esa manera, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues como ya les decía, afecta la autoestima. Algo importante tiene que ver aquí con que limita la calidad de vida. Y esto es importante en tanto que las personas, por ejemplo, que son trans, son las que peor calidad de vida tienen, en tanto que incluso su estadística de cuánto es lo máximo que vive una persona trans es como de 37 años, es decir, ni siquiera tienen las mismas cosas a nivel fisiológico de alcanzar una vida larga, ¿no? O sea, las personas trans, su estadística de cuánto puede vivir una persona trans es de 37 años, es como si estuviéramos hablando de personas de la edad media, eso vivió un humano en la edad media, ¿no? Pero es justamente que la discriminación va socavando la calidad de vida y esto va afectando, pues incluso en cuánto va a llegar a vivir una persona trans, ¿no? También las consecuencias de la discriminación es que vamos a permitir que estas ideas vayan trascendiendo de generación en generación y entonces vamos teniendo que vamos a tener, por ejemplo, dentro de la empresa que los nuevos empleados hagan discriminación contra los compañeros de la diversidad o contra otros, no nada más es el asunto de la discriminación con las personas de la diversidad, también pasa con las diferencias étnicas, con las diferencias de raza, con las diferencias religiosas, ¿no? Y si estamos todo el tiempo permitiendo el asunto de la discriminación dentro de nuestros espacios laborales, eso se queda entendido que está permitido, ¿no? ¿Qué pasa con el asunto de la discriminación y la agresividad? Aumenta, ¿no? Las personas que discriminan suelen ser personas muy agresivas, pero también al mismo tiempo las personas que son discriminadas se vuelven agresivas porque ya es como todo el tiempo estarles como ahí una y otra vez molestando, pues o sea, es normal del humano que reaccionemos de manera agresiva, ¿no? Entonces también ahí hay un tema con el asunto de
pues cómo lo vamos a estar tratando, ¿no? Es decir, a nivel personal uno se vuelve agresivo al ser discriminado y también el que discrimina es agresivo. Entonces estamos en un círculo de agresión que produce violencia, ¿no? Y lo otro es que se legitiman discursos de poder. Es decir, si yo permito la discriminación, voy a permitir que el poder esté pasando sobre el otro, es decir, que la violencia esté ocurriendo una y otra vez dentro de la empresa y que eso se vuelva algo normal. Entonces, discriminar al otro se vuelve normal, ¿no? Y entonces eso va a estar pasando, ¿no? Y creo que eso es algo importante que tendríamos que tener cuando hablamos de inclusión, es decir, intentar eliminar el asunto de la discriminación todo el tiempo, ¿no? O sea, que eso no esté ocurriendo porque eso termina afectando, como ya veíamos anteriormente, la calidad de vida de las personas, la autoestima, genera problemas clínicos. Y entonces, bueno, ¿por qué tenemos que apostar al asunto de la inclusión? Porque, bueno, yo estoy hablando de no discriminar, pero ustedes se preguntarán por qué apostar a la inclusión de las diversidades sexuales dentro de los espacios laborales. Bueno, número uno es el asunto de cumplir con las normativas oficiales. ¿Qué normativas oficiales? El protocolo que exige la STPS de no violencia, ¿no? El asunto de la discriminación en los espacios laborales, que totalmente prohibida, y hoy en día también el asunto de la norma 035 que nos pide que dentro de nuestras políticas digamos que está completamente prohibido el ejercicio de la violencia y de la discriminación por razones de sexo, género, raza, etnia, religión, ¿no? Y entonces, si no apostamos a la inclusión, estamos incumpliendo con el asunto de normativas oficiales dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿no? Número dos, combatir la homo-lesbo-transfobia, ¿no? O sea, la homo-lesbo-transfobia, pues es la fobia que generan ciertas personas que no pertenecen a la diversidad hacia las personas pertenecientes de la diversidad. ¿Y cómo se traduce? En violencia, ¿no? O sea, siempre la homo-lesbo-transfobia se traduce en violencia y exclusión, ¿no? Y entonces si apostamos, vamos a volvernos una empresa pues socialmente responsable de no permitir el asunto de la homo-lesbo-transfobia, ¿no? Y otro asunto también tiene que ver con el asunto de la igualdad de derechos, es decir, dentro de la empresa vamos a hacer que todos tengan las mismas, pues los mismos derechos, porque se supone que así tiene que ser, pero cuando somos exclusivos y le quitamos derechos o les quitamos la posibilidad de gozar de esos derechos a las personas, ¿no? Ahora, otro punto bien importante, ¿por qué dentro de nuestra empresa debemos contar con estas políticas incluyentes? Incluyentes a la diversidad sexual. Si bien acabo de hablar de esto ahorita, creo que es importante ir nombrando como punto por punto el por qué esto es bien importante, ¿no? Primero que nada, una de las cosas importantes de contar con políticas incluyentes es que de no contar con ellas, ¿no? O sea, de no contar con políticas incluyentes, vamos a provocar que dentro de nuestros colaboradores se provoque depresión. ¿A dónde nos va a llevar tener colaboradores con depresión? Pues nos va a generar un colaborador con baja productividad, ¿no? Vamos a generar inseguridad en la persona, temor, y vamos a empezar a tener una rotación constante de ciertos puestos, de que cuando lleguen personas de la diversidad a esos puestos, lo que va a hacer es que esa persona le voy a causar depresión, ¿no? Y voy a hacer que esa persona se vuelva improductiva, y aparte de eso va a ser una persona que se va a ir, ¿no? Y entonces cuando llegue otra persona, entonces eso me va a tener en un conflicto dentro de la empresa porque entonces no tengo a una persona estable, ¿no? Y no es que las personas de la comunidad sean inestables dentro de los puestos de trabajo, sino más bien que el no contar con estas como políticas incluyentes hace que esto esté ocurriendo, ¿no? Y de repente también hay ahí del asunto de por qué pasamos tanto tiempo en desempleo, porque no hay políticas a veces en las empresas que hagan a las personas de la diversidad sentirse incluidas. Ahora, contar con políticas va a generar apego y un aumento en la productividad de los colaboradores. Si yo empiezo a tener políticas incluyentes a la diversidad sexual dentro de la empresa, voy a empezar, número uno, a elevar la productividad de todos los colaboradores que pertenezcan a la diversidad, así como que voy a empezar a tener una mejor atracción y retención del talento que llegue. Y de forma externa, la empresa va a mejorar su comercialización al hacer mensajes inclusivos. Esto ha sido comprobado, por ejemplo, en empresas que ahora en el mes de la diversidad y del Pride,
hemos visto que muchas empresas lanzan esto, ¿no? Así como sus campañas, lanzan sus logos con los colores de la bandera de la diversidad, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios de hacer esto y tener estas políticas? Que la gente se va a sentir parte de la empresa. Y cuando alguien se siente parte de la empresa, va a aumentar su productividad y va a ser un mejor colaborador, ¿vale? Vamos a tener una mejor atracción y retención del talento, es decir, ya no va a ser una persona que me vaya a rotar o que se vaya a querer mover de área o que me vaya a renunciar, e incluso, ¿no? O sea, muchas personas de la comunidad al sentir que se sienten discriminadas ponen quejas, ¿no? Y entonces también voy a evitar yo entrar en un incumplimiento pues de las normativas oficiales para los centros de trabajo, como cuáles, pues la de la discriminación, ¿no? Hay un montón de empresas que las personas se sienten discriminadas y acuden a poner estas quejas con la intención de que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y entonces ya si me meten una queja es generar programas, mostrar que eso ya no va a ocurrir y ya voy a estar como en la mira del CONAPRED, de que no esté generando discriminación con los colaboradores y eso que hace, pues que la empresa entre como en un estrés, ¿no? Y entonces ya voy a estar teniendo todo el tiempo ahí. Entonces, si yo pongo políticas de inclusión a la diversidad, no me va a pasar eso, ¿no? Entonces, también ahí es importante que otra normativa no voy a romper, pues la de la norma 035, que es sobre factores de riesgo psicosocial y uno de esos es la discriminación dentro del espacio laboral, ¿no? Y entonces, ¿esto a qué me lleva? A tener colaboradores más productivos. Ahora, dentro de las políticas se encuentran, por ejemplo, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Hacer pláticas, hacer talleres para que los colaboradores vayan aprendiendo sobre los conceptos básicos, que es lo que yo les mostraba al inicio, de qué es el LGBT+, ¿no? Los términos, pláticas y charlas sobre cómo evitar la discriminación, crear un comité que se encargue de evitar la discriminación, ¿no? Y que empecemos a tener dentro de nuestras políticas esto, ¿no? O sea, la norma 75 ya obliga a las empresas a decir no a la discriminación, pero si le ponemos énfasis es esto, es empezar a hacer como estas charlas, estos talleres que hagan que las personas se sientan incluidas, que la persona diga, mira, vamos a hablar de cero discriminación, a la empresa le interesa que yo no sea discriminado, ¿no? Entonces eso a la persona le genera un feeling de decir, esta empresa me quiere, ¿no? Yo voy a, si esta empresa me quiere, voy a trabajar de una mejor manera. ¿Qué otras cosas? Bueno, el objetivo al final del día es crear una cultura incluyente que permita el desarrollo de las personas porque es una buena práctica de negocios, ya que lo que se quiere es que el mejor talento, o lo que se quiere es la atracción del mejor talento y este proviene de diferentes lados. Esto lo dijo uno de los directores de una de estas empresas que se incluyó políticas incluyentes dentro de la empresa. Y entonces él dice esto, ¿no? O sea, el mejor talento viene de diferentes lugares, no viene nada más de las personas heterosexuales, viene de un montón de lugares de las personas de la diversidad. Hay un montón de, por ejemplo, en el asunto de la creatividad, ¿no? Dentro de la diversidad hay un montón de personas bien creativas, de super trabajadoras, pero justamente que tengamos una cultura incluyente permite el desarrollo de esto y es una buena práctica de negocio, ¿no? O sea, que la persona se siente incluida de verdad es un asunto muy, muy padre, ¿no? Ya que si se sabe fomentar estos espacios, es una clave importante para el crecimiento de la empresa, ya que así los empleados estarán más confiados y serán más productivos en un promedio de un 40%. Es decir, si yo incluyo estas políticas de inclusión, o sea, esto ya es una estadística de una de las empresas que practican estas políticas incluyentes, se han dado cuenta que las personas aumentan en un promedio un 40% su productividad, es decir, no es un 10, no estamos hablando que la persona va a ser un 5% más incluyente, digo, más productivo, sino va a ser un 40%, ¿no? Y en las empresas no nada más hay una persona que pertenece a la diversidad, no, estamos hablando del 10% de la población, es decir, muy probablemente el 10% de alguno de nuestros empleados, el 10% pertenece a una diversidad sexual, ¿no? Y entonces que yo incluya estas políticas va a hacer que estos colaboradores aumenten su productividad y como empresa que se representen un montón de cosas, ¿no? Tener mejores personas dentro de la empresa, menos rotación, la empresa se vuelve más productiva, ¿no? Entonces hay un montón de razones y principalmente creo que son estas las que podemos decir es importante incluir políticas de inclusión a las diversidades sexuales dentro de la empresa. Y bueno, ya ahora me fui un poquillo rápido, creo que esto de mi parte es todo.
No sé si por ahí al quien me hizo la pregunta hace ratito, le ayudé o quiere que comente más sobre esto al respecto. A ver, la voy a leer completa y voy a ver si sí lo puedo incluir. Dice, yo deseo preguntarte más que una duda, ¿cómo podemos dar soporte para, número uno, que no hagamos comentarios que puedan impactar y lastimar a nuestros compañeros? En esa parte creo que es importante son acciones que tenemos que tomar como a nivel personal, ¿no? O sea, si la empresa no tiene la política y nosotros estamos interesados que dentro de nuestra empresa estén estas políticas, son acciones personales, como no reírnos de los chistes, ¿no? Porque de repente es como se hacen chistes muy homofóbicos o transfóbicos, ¿no? Y entonces algo importante sería que para dar como este soporte de que estos comentarios no impacten y no lastimen a los compañeros, no reírnos, ¿no? Si alguien hace el comentario, incluso decirle, oye, ese comentario, ese chiste no me parece correcto. Son como acciones que podemos ir tomando desde lo individual dentro de nuestra empresa para ir, porque cuando alguien hace esto y tú le dices esto así de, oye, es que ese chiste no me parece ni chistoso, ni está mal lo que estás diciendo, el otro se siente así como de, ay, pero pues, ¿qué dije? No, pues eso que dijiste, ¿no? Ese chiste homofóbico está mal, o sea, empezar a hacer estas acciones hace que el otro que lo dice se cuestione y lo deje de hacer, porque entonces se siente señalado. Entonces creo que eso es importante de acciones que podemos empezar a tomar para que estos comentarios dejen de impactar y dejen de estarse haciendo, ¿no? Porque incluso es un asunto que, por ejemplo, la norma CO35 lo dice, que los colaboradores tienen estrictamente prohibido generar comentarios discriminadores, ¿no? Y entonces, pues hoy en día todas las empresas están como obligadas a acatarse a la norma CO35, pero desde lo personal podemos empezar desde ahí, desde no reírnos, desde evitar estos comentarios, de señalar a la persona, oye, ese chiste, ¿por qué lo dices, no? Qué ofensivo, ¿no? Y no es necesariamente que ofendamos al que dice el chiste, ¿no? Simplemente dice, no da risa, no lo hagas, ¿no? Simplemente son acciones que podemos empezar a implementar dentro de la empresa para evitar que esto ocurra, ¿no? Y esto ayuda a la empresa porque si alguien de la comunidad llega con el CONAPRED y pone una queja, o sea, se hace un borlote, incluso la empresa va a tener que sacar un comunicado de que es una empresa que se compromete a la no discriminación y va a estar en el ojo ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante porque para la empresa se evita un montón de cosas. Luego dice acá, ve qué hacer o cuál es, desde tu óptica, puede ser una recomendación con la finalidad de promover una inclusión y un ambiente que permita el desarrollo del máximo potencial de las personas. Pues las recomendaciones es esta, ¿no? Como apegarnos intentar apegarnos lo más que se pueda al asunto de las políticas de la inclusión, es decir, que capacitemos al personal, ¿no? Es decir, de repente si yo soy de capacitación, bueno, vamos a buscar una capacitación de cero discriminación, ¿no? A ver, vamos a ver quién nos apoya, ¿no? El CONAPRED les puede apoyar, nosotros aquí en OH tenemos mis compañeros psicólogos, yo, ¿no? Podemos como apoyar en esto, que haya pláticas que vayan haciendo, porque de verdad estas pláticas así de 5 minutos son tan poderosas que la gente empieza a cuestionarse, ¿no? Flyers, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado en algunas empresas empezar a hacerles flyers sobre el mes ¿no? Y hay comentarios pues de, ay, gracias, es que esto antes no pasaba, o mira, ya me queda claro la información, ¿no? O sea, como este tipo, incluso la charla que estamos teniendo ahora ayuda, ¿no? O sea, son pequeñas acciones que poco a poco van contribuyendo a que pues las empresas vayan promoviendo el ambiente de inclusión y permitiendo el máximo desarrollo de las personas, ¿no? Apegarnos, por ejemplo, a las normativas, a la norma CO35, eso les ayuda, ¿no? Porque de entrada es preocuparnos porque nuestros colaboradores no sufren discriminación y violencia dentro del espacio laboral y entonces estar apegado a las normativas ayuda, pero ¿qué podemos hacer más? Pláticas, capacitaciones, ¿no? Flyers, ¿no? O sea, que se visibilice la importancia de la empresa de incluir a todos los colaboradores a quienes pertenecen, por ejemplo, ¿no? Atender casos de discriminación, porque generalmente las personas lo primero que llegan son a los espacios de RH dentro de la empresa, ¿no? Así como de, bueno, a ver qué pasó aquí, vamos a hacer una intervención, qué está ocurriendo, porque este colaborador, ¿no? Creo que eso es importante, que como empresa empecemos a preocuparnos por esas cosas. Yo sé que es bien complejo, pero eso va a ser número uno, que vamos a promover un ambiente de inclusión y eso
ya va a empezar a hacer que las personas tengan un desarrollo de su máximo potencial. O sea, estas empresas que lo han hecho se han dado cuenta que es el 40% más de la productividad de una persona. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, es una persona que se vuelve productiva en un 40% más, y eso que hace que la empresa crezca, ¿no? Que tenga mejores oportunidades y que incluso la gente externa diga, mira, es que esa empresa es muy buena, voy a entrar a trabajar ahí. Entonces, la gente con mejor talento empieza a interesarse también en la empresa. No sé, José, si te ayudo a dejar más o menos claro esa duda. Muchas gracias, Gus, por la respuesta. José, si tenemos alguna otra duda, aquí es importante. Ah, dice que sí, que ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gus. Sin duda tenemos que pasar de una cultura integrativa a una cultura incluyente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Aquí hay que aprovechar a Gus, que está el día de hoy con nosotros. No, Nayi, todo quedó muy claro. Por favor, yo sé que algo se me debe haber pasado, alguna duda alguien debe de tener. Comentarios también. Todo estuvo perfecto, Gus, al parecer. Ninguna duda tenemos. Muy bien. Perfecto. Pues de todas maneras recuerden que estos webinars quedan grabados. Todos nuestros webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Occupational Health México. De igual forma, les vamos a hacer llegar todo este material a sus correos electrónicos. Recordemos que en Occupational Health celebramos los colores de la diversidad y vemos por un mañana más inclusivo. Muchas gracias, Gus, por estar el día de hoy con nosotros y muchas gracias a todos por conectarse pues también aquí en este espacio. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Geis. Hasta luego a todas, todos, todes.